El domingo pasado fue un contenido, si bien necesitó tiempo, porque era una palabra con mucho contenido, no podía ser breve, pero lo hizo muy, pero muy bien el pastor Matías hablándonos de este pasaje, que quiero leer contigo otra vez. Jesús le está diciendo a los discípulos, capítulo 16 del libro de San Juan, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, decí conmigo, y cuando Él venga, Él va a hacer una obra impresionante. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en un solo versículo, Jesús concentra el contenido de lo que explica luego. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién? En ese juzgamiento fue condenado. ¿Quién? El príncipe de este mundo, ¿sabe quién es? El príncipe de las tinieblas. Para los que manejan el vocabulario futbolístico, le voy a decir, Jesús le sacó tarjeta roja. Lo deshabilitó para siempre. Satanás ha sido condenado. Alégrese, por favor, o está triste por eso. Uy, pobrecito el diablo. Me imagino que no va a estar alegre por eso. Esa es una verdad que tiene que instalarse en tu memoria. El pastor Cashluna lo dice, y el pastor Matías hizo mención aquí, porque una de las artimañas del diablo es acusarte con tu pasado, hacerte acordar de tu vida sin Cristo y aún de nuestra vida en Cristo, pero actitudes inmaduras, incorrectas. Y entonces el diablo hace la tarea de acusar, y te acusa, y te amedrenta, y te apaga la fe, y te hace sentir que el Dios severo te va a castigar. Y entonces el pastor Cashluna dice, cuando el diablo te recuerda tu pasado, vos recordale su futuro. ¿Se entiende? Porque el futuro del diablo es el lago de fuego y azufre, donde no saldrá jamás. ¿Verdad? Entonces él cuando te acusa de tu pasado para amedrentarte, creo que está dentro de la palabra que debiera compartirte hoy. Quiero que disciernas entre cuando el Espíritu Santo te lleva hacia tu pasado para recordarte que Él te ha perdonado, la diferencia que hay cuando el diablo te hace pensar en tu pasado para que te sientas condenado. ¿Se entiende la diferencia? En muchos momentos, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra relación con el Señor, nos acordamos de cuando no estábamos en Cristo y aun cuando después de convertido no le éramos fieles. Y el Espíritu Santo hace eso para recordarnos que Él nos ha restaurado, que Él nos ha libertado, que nos ha limpiado en la sangre de Cristo, que nos ha perdonado. Es decir, cuando el Espíritu Santo te recuerda tu pasado es para hacerte acordar que te ha perdonado. Ahora quiero que disciernas que cuando lo hace el diablo es para que te sientas condenado. Es para que pienses que Dios nunca te salvó, que nunca te perdonó. Muy diferente, ¿verdad? La misma situación, recordar situaciones del pasado. Cuando lo hace el diablo es para que te sientas condenado, pero cuando lo hace el Espíritu es para que recuerdes que fuiste perdonado. ¿Se entiende esto? Quiero que lo tomes muy, pero muy presente. Y Jesús sigue diciendo que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y le dice a los discípulos, muchachos que han estado con Él todos esos tiempos, esos años, viendo milagros y viendo las maravillas y viendo las resurrecciones, Jesús les dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden sobrellevar. Es decir, les está haciendo falta una capacidad espiritual que te la da el Espíritu Santo. Ahora, esa capacidad espiritual a la que Jesús se refería con sus apóstoles
es la que nos dio a la iglesia, la que le dio a los creyentes, la capacidad del Señor para poder sobrellevar las cosas que no se pueden de otra manera. ¿Quién es el que te da la capacidad de sobrellevar las cosas? Es el Espíritu Santo. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí estaba, Jesús no le podía explicar todo a los discípulos porque se iban a atormentar, se iban a asustar, pero el Espíritu Santo le dio sabiduría a la iglesia para comprender lo que viene, las cosas que han de suceder y no amedrentarse, sino llenarse de esperanza. Versículo 14, Jesús dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué estaba diciendo Jesús? El Espíritu Santo te va a dar el conocimiento, el entendimiento, la fortaleza, la revelación de Cristo y la revelación del Padre. Trabajar con este mensaje, consciente de que debía ser breve, no me fue fácil, porque quería contarte muchas cosas. Algunas van a ir apareciendo durante la predicación. Es que cuando se produce la caída en el Edén, con el primer hombre, con la primera mujer, no queda ser humano sobre la tierra que haya conocido al ser humano en la versión original. ¿Se entiende? De Adán para atrás no existió nadie y, como hombre, y de Adán para adelante todos pecadores. No quedó nadie que tuviera el modelo original. Y personalmente me he tomado la atribución con suficiente fundamento bíblico para discutírselo al teólogo más famoso y reconocido del mundo, un factor muy metido en la teología cristiana, tanto evangélica como católica, la cuestión del pecado original. Y por favor, con mucho respeto, responda si lo escucha decir a alguien que habla del pecado original, usted respételo, pero tenga claro que no fue original. Dios no hizo el hombre para pecar. Mi viejo decía, en aquellos años cuando fue la explosión de las publicidades del cigarrillo, algunos de ustedes recordarán que algunas de las publicidades de las tabacaleras eran casi una película y era apasionante, cómo te despertaba los sentimientos para invitarte a fumar, ¿verdad? Gracias a Dios todo eso ha sido limitado, prohibido, y hasta en los paquetes de cigarrillos te advierten que te provoca cáncer, que te provoca esta y otra enfermedad. Pero mi viejo decía en su sencillo razonamiento, si Dios me hubiera hecho para que fumara, me hubiera puesto una chimenea. Cuando lo convidaban y se le burlaban, ¿cómo que no fuma? Y él decía, si Dios me hubiera hecho para que fume, me hubiera puesto una chimenea. Mirá, que después como de 70 años de haberlo oído, de que mi viejo lo razonara y lo tuviera y lo dijera, yo lo oí desde chico y ahora te lo estoy contando a vos. Es que Dios no nos hizo para pecar. Dios no nos hizo para que le desobedezcamos. Dios no nos hizo para que lo rechacemos. Por lo tanto, el pecado en el Edén no es pecado original. Vamos a llamarle el pecado inicial. El primer pecado. Por eso se llamó pecado. Porque fue errar, fue equivocarse, fue no creerle a Dios, fue obedecerle a otra cosa que a la voz del Señor. ¿Verdad? Entonces, si hablamos del pecado inicial, voy a estar de acuerdo. Si hablamos del pecado original, lo voy a discutir. No es original. No es original. Eso fue causado por el hombre, pero no fue original en la creación que Dios hizo. Por eso la consecuencia fue tan grave que tengo que decir que hasta ahora no nos hemos dado cuenta lo grave que ha sido la consecuencia. La tierra entera tiene las consecuencias de la desobediencia del hombre. Y por supuesto, la vivimos todos a las consecuencias por temas de salud, de medio ambiente. La contaminación se desató desde el Edén en adelante. Todos los males que vinieron sobre la tierra fue a causa del pecado. Por eso cuando alguien habla de un lugar
de un paraíso, dice un Edén. Dios lo puso al hombre en un lugar donde era el Edén, un paraíso. Ahí no reinaba otro que el Señor, pero vino la serpiente y el ser humano le obedeció. Entonces, al no haber nadie sobre la tierra que fuera el modelo original que Dios creó, Jesús tuvo que bajar del cielo y mostrar en la tierra lo que habría sido un hombre en la versión original. Así que si usted quiere tener una idea de lo que fue la versión del ser humano en la creación original, tal como Dios nos hizo en el principio, mírelo a Jesús. En Jesús vamos a encontrar el hombre que no tenía inclinaciones al pecado, jamás se asoció y nunca tuvo ataduras con el pecado. Entonces, cuando Jesús paga el precio por nuestra redención, instala sobre la tierra lo que se llama la justicia divina, es decir, la justicia de Dios se pone en marcha en el campo terrenal. Y por esto Jesús dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Ahora, digamos la verdad, la palabra justicia no nos hace cosquilla. Vamos a usar un dicho común, tiene mala prensa. Justicia. ¿Qué siente alguien cuando le dicen, aquí se hace justicia? ¿Cuánto se habla de los injustos hablan de justicia? Todo el mundo habla de justicia. Pero hoy vamos a dar un pasito más para entender cómo es la justicia de Dios. Bien la explicó el pastor Matías la semana pasada. Muy bien la explicó. Pero quisiera llamar tu atención otra vez para centrar nuestra atención en esto, en especial la justicia divina, y quiero decirte quién es el administrador y quién es el que la ejecuta. ¿Quién es el administrador de la justicia divina y quién es el que la ejecuta? Hay un silencio tan grande que yo no sé si están escuchando con atención o están muertos de miedo. La palabra justicia asusta, pero el Espíritu Santo es el que la administra y la ejecuta. Ahora, yo necesito la justicia divina en mi vida. Entonces, lo que hoy quiero hablarte es cómo accedo, qué hago, qué necesito para acceder a esa justicia. ¿Cómo? Claro, porque no es una justicia que te amenaza, es una justicia que te salva. ¿Se entiende la diferencia? La justicia de Dios no condena. ¿Cómo no? Y toda la maldad y la perversidad y las barbaries que se hacen sobre la tierra y gente corrupta y malvada como es, ¿va a ir al cielo? No, se condenan solos. Quiero que comprendas esto. Se condenan solos. Porque le siguen la huella al autor del pecado, que es el diablo. Pero el que le sigue las pisadas a Cristo, mire qué diferencia. Entonces la justicia de Dios no es la que condena. Entonces hagamos lo que se nos antoja, que vamos a ser salvos. No, voy advirtiéndote que no. Adán y Eva, por obedecer a la serpiente, trajeron la maldición sobre la tierra. Y toda persona que por obedecer a Satanás se va a ganar la maldición en su vida. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para esto apareció el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que junto con el Padre, cuando Dios decidió crear al hombre y la mujer, había solo dos personas con Él. Creo que ya fuiste entendiendo a quién me estoy refiriendo. ¿Quiénes son las dos personas que estaban con Dios el Padre cuando Él estaba dándole forma a toda la creación? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quién estaba? El Hijo y el Espíritu. Estaban con el Padre, Jesús, el Cristo, y estaba el Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes son los que desarrollan sobre la tierra la tarea de la redención? ¿Quiénes? La vida de Cristo entregada por nosotros en el Calvario, que es lo que hoy vamos a recordar. Cristo vino para dar su vida y pagar el precio y redimirnos de nuestros pecados.
Y cuando Él completó la obra, no dijo, ya está, ahora me voy a descansar. No, ¿sabes qué hizo? Se fue al lado del Padre. Y por eso dice, les conviene que yo me vaya. Yo me voy al lado del Padre. ¿Sabes lo que está haciendo? ¿Sabes lo que está haciendo al lado del Padre? ¿Cuántos ya saben lo que Jesús hace al lado del Padre? ¿Cuánto bien nos hace saber que hay alguien que está orando por nosotros y que intercede por nosotros? Bueno, quiero que te enteres que tenés el más grande y de los gloriosos intercesores que podrías imaginar. Cristo Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Mirá lo que está haciendo allí. ¡Oh, gloria! Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo, ahí está sobre la tierra metido en la iglesia, en los creyentes, operando en el mundo entero. El otro día, un señor que estaba allí esperando, no sé si el colectivo, que un remiso, quien lo pasara a buscar, se enojó con los hermanos que estaban barriendo la vereda. Y quiero agradecerles a los hermanos que se enteraron, que intercedieron y a quienes corrieron para ver si el pastor estaba bien. Pudo ser grave, sí, pero el Señor me guardó. Sacamos el poste que estaba ahí, presionado por dos fuerzas, de un lado una rienda, del otro lado una linga, y cuando lo despegamos del piso saltó como un resorte. Me lo vi por acá. Los que lo vieron deben tener más clara la película. Yo solo vi que el poste se me vino y por la gracia del Señor no me mató. Entonces, gente que pasó, fueron a la casa de la hermana Nora, le dijeron, mirá que el pastor tuvo un accidente, y Nora vino corriendo. Y me encontró, seguía trabajando ahí, transpirado, pero seguía. Hemos entrado en el ámbito de la justicia divina. ¿Qué necesito para acceder al ámbito de la justicia divina? Cuando Jesús dice en estos pasajes, y por eso les hice mención cuando Jesús dice, cuando Él venga, ¿cuántos habrán escuchado eso alguna vez cuando eran chicos? Cuando venga tu Padre. Alguna madre lo habrá dicho, ¿no? Cuando venga tu Padre. Entonces, ¿cómo te suena cuando Jesús dice, cuando venga el Espíritu? Y ahí venía papá todo transpirado y mamá se olvidaba de decirle la travesura que habíamos hecho y nos alegrábamos y listo. Pero esa expresión parece amenazante, ¿cierto? Y Jesús dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él va a administrar justicia. Y lo aclara. Va a administrar justicia. ¿Y qué va a hacer? Va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Las tres palabras son así mortales. Como que las tres palabras tienen mala prensa, ¿verdad? Pero todos saben que no siempre los juicios salen en contra. Hay juicios que te han salido a favor, ¿verdad? Estabas asustado y cuando escuchaste la sentencia descubriste que no te había salido en contra, sino que te salió a favor. Bueno, cuando Dios dicta su juicio vas a descubrir que no te culpa a vos, sino culpa al verdadero culpable. Por esto quiero que miremos lo que es la justicia de Dios y cómo acceder a la justicia de Dios. Y Jesús dice, va a redarguir de pecado y dice la razón por qué hay pecado, porque no creyeron en mí. Es decir, no hay pecado más mortal que la incredulidad contra Jesús. No hay mayor pecado que no creerle a Dios. Porque ese fue el problema en el Edén. El hombre le creyó a la serpiente y dejó de creerle a Dios. Y con todo lo que el Señor le había advertido, y como no hay manera de medir el tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó entre que Eva desobedeció y logró convencerlo a Adán. Usted se puede imaginar, chicas, ustedes mismas, si uno le preguntara qué opina una mujer de una mujer caída, creo que nos dirían tantas cosas, ¿verdad? Así que por eso no le voy a preguntar a los muchachos. Pero imagínese Eva, ella come del árbol que no debe comer
el pecado invade su vida, se asocia con las tinieblas, pero existe sobre la tierra el primer problema matrimonial. Ella quería obedecer a la serpiente, pero Adán quería obedecer a Dios. Y entonces ella viene y le dice, Adán, mira qué rica esta fruta. Hay diferencia cuando una mujer quiebra la cintura así que cuando hace así, ¿no? Hay diferencia. Entonces venía, Adán, mira qué rico, Adán. Y se acomodaba el cabello y él le decía, no, Eva, no, siempre no, siempre no. Y otra vez volvía. Y como no hay manera de medir el tiempo, no sabemos si eso duró días, semanas o siglos. Y Adán dijo, y bueno, con tal de no llevarme mal, y bueno, con tal de, hagamos la paz. Y otra que la paz. Cayó toda la maldición. Ahora quiero que tomen en cuenta esto, especialmente varones queridos, tomen en cuenta esto. Eva desobedeció primero y Adán después, ¿cierto? Pero el juicio no cayó hasta que no cayó Adán. Bienaventurado el que está grabando en su memoria y en su corazón lo que está escuchando, porque la representatividad de Dios la tenía Adán. Cuando alguien está en una función que representa la autoridad, es el que se debe. Pueden fallarle los subalternos, pero el responsable es el que tiene la representatividad. Y Adán tenía la representatividad del Creador, porque a él le fue dicho, llená la tierra, multiplicala, gobernala, disfrutala. A él le había sido dicho. Ahora está claro, creo que no hace falta explicar más lo que fue la caída, porque los efectos de la caída los llevamos encima toda la vida. Nacimos en un ámbito pecaminoso y luchamos con las consecuencias del pecado. Ahora, ¿cómo accedo a la justicia divina que me libra de la condenación del pecado? Así que quiero decirte 4 cosas que están en la práctica de la vida cristiana y que siempre deben estar en la práctica personal de todo creyente. Creer en Cristo es lo primero. Porque Jesús dice que el Espíritu Santo va a trabajar sobre la tierra, va a convencer al mundo de pecado, y cuando explica cuál es el pecado es la incredulidad. La incredulidad a Dios hace que uno crea a cualquier otra cosa. Por eso en el principio el hombre dejó de creerle a Dios y le creyó a la serpiente. Cuando uno no tiene claro su línea de fe, de creerle a Dios, va a creer cualquier otra cosa. En un mundo de tantas propuestas, de tantas influencias, de tantas ideologías, uno va a terminar creyendo cualquier cosa. Así que es mejor que tengas claro cómo es tu fe en el Señor. Así que lo primero para vivir en ese ámbito de justicia divina es creerle al Señor, porque no creerle es lo que condena. Y bien dice el Señor que cuando habla de los que creen y de los que no creen, dice, el que no cree ha sido ya condenado, se condenó solo. Pero los que creen, ¿qué pasa con los que creen? ¿Cuántos hay aquí que creen? Porque los que creen han recibido la salvación, el perdón de los pecados. No vino porque lo pagaste, vino porque lo creíste. Amén. Todavía están un poco asustados. Lo segundo, para acceder a la justicia divina, es aceptar que la salvación es por gracia. El pastor Matías tomó tiempo para declarar y para especificar este concepto. La salvación no es algo que se logra pagándolo. La salvación se logra cuando una persona se entrega al Señor y dice, Señor, yo jamás podría ser libre de mis ataduras, jamás podría ser libre de mi condenación, jamás podría ser libre de mi pecado si no me salvaras tú. ¿Y sabes qué hace el Señor? Como la gracia es gracia, y la gracia no se compra, la gracia es regalo divino, el Señor nos regaló la salvación. Las personas redimidas que han experimentado el perdón de los pecados tienen una permanente gratitud en su corazón
y adoran al Señor y sirven al Señor. Y todo lo que hacemos en la vida, todo lo que hacemos es de alegría, es de gozo, es de apasionados por el Señor, como el perrito de la calle que le curaste las heridas y vive al lado tuyo, te sigue a todos lados. Los perritos son fieles al que le dio atención. Ay, yo no sé cómo responder a la pregunta por qué tanta gente no es fiel al Dios que le amó y le perdonó los pecados y hasta los sanó de tantas enfermedades. Porque Dios ha hecho milagros. He estado conversando con gente que yo sabía que tenían testimonios de milagros que Dios hizo en su vida y se los tuve que hacer acordar. No se acordaban de los milagros que Dios había hecho en su vida. Y después de un rato que le fui dando detalles, sí, pero hace mucho, Pero si alguien te ofendió alguna vez, no te olvidaste nunca que hubo uno que te ofendió. Pero que Dios hizo un milagro contigo, ¿cómo puede ser que lo echaste al olvido? Entonces los que tienen presente en su memoria las cosas que Dios hizo con tu vida, no te para nadie, la gratitud te moviliza. Ahora hay que aceptar que la salvación no se compra, la salvación es por la gracia. Para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, versículo 8 y 9, la salvación es un regalo divino. Así que ¿cómo recibo yo esa justicia divina que me redime y me salva? Lo primero, dígalo conmigo, creer en Jesús. Vamos a dejar bien claro este concepto. Creer en Jesús. Mire qué sencillo. Dígalo otra vez. Tiene que sonar fuerte, tiene que temblar el edificio. Creer en Jesús. Amén. ¿Cuántos creen en Jesús? Por esto tu nombre está anotado en el libro de la vida. Dígale a cualquier persona, Dios tiene anotado tu nombre. Va a ver que tiembla y cree que Dios lo tiene en una lista negra. Ahí entre la lista de los amenazados. Y aún creyentes de tiempo no tienen en claro eso, que Dios anotó tu nombre en el libro de la vida y puso su espíritu dentro de ti. Y esto es la justicia divina, porque la justicia divina es la que hizo que todos nuestros pecados fueron cargados sobre Jesús. Por esto bien lo explicaba el pastor Matías, que no era una cuestión de decisión política, no es un indulto la redención. El indulto es una salvación de personas que están en autoridad de gobierno y deciden hacerlo por decreto o como sea. Pero nadie de ellos ni se aguanta la picadura de un mosquito por salvar a otro. Pero Jesús soportó los clavos, las coronas de espina, los látigos, el maltrato por salvarte a vos. Entonces alguien tomó tu lugar de pecador y llevó tus pecados a la cruz para hacerte libre. Esto es la justicia divina. Jesús tomó nuestro lugar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es creer en Jesús. Y lo segundo que hacer es aceptar la salvación. Hay gente que cree en Jesús. Te lo va a mostrar. Mira acá lo llevo colgadito. Cree en Jesús, lo tiene colgado en la cabeza. ¿Lo tiene colgado todavía? No, déjalo en el trono, no lo tengas colgado. Él ya no está colgado, tampoco está en el sepulcro. Él está en el trono al lado del Padre, haciendo una tarea que nadie puede hacer, intercediendo por nosotros. Eso es la justicia divina. Y lo tercero, aquí vamos a un terreno un poquito más personal, y es donde, por eso insistía, la diferencia cuando el diablo trae a tu memoria tus pecados y lo hace para amargarte la vida, lo hace para destruirte la fe, lo hace para hacerte sentir condenado, a cuando lo hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, porque esto es lo que dice el Señor, va a convencer de pecado, va a redarguir de pecado. Es para que accedamos a lo que vamos a reconocer como el arrepentimiento del pecado. Cuando alguien se acuerda de los pecados de su pasado y se siente orgulloso de sus pecados, es porque no estaba arrepentido. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquello? ¿No? Oh, éramos de piola nosotros. Si haber vivido en pecado te trae alegrías porque no estás arrepentido. Y el diablo, ¿sabes cómo te aplaude? Pero cuando el Espíritu Santo te ayuda a recordar lo que fueron tus
pecados, y voy a decir de la edad adulta, de la juventud, de la adolescencia y hasta de la niñez. Vas a hablar con el Señor en tu oración y nombrárselo tal cual fue ese pecado. Porque el que confiesa los pecados, Dios es fiel y justo para perdonarle sus pecados. Y cuando confesamos nuestros pecados al Señor, hay un solo resultado que se produce en ese momento. Cuando hay un corazón arrepentido, se produce la limpieza. Y muchas personas salvadas, perdonadas, todavía tienen cargas, aflicciones, conflictos, problemas emocionales, problemas psicológicos, por cargas que llevan de su pasado, que no se la han confesado, no se la entregaron al Señor. Este proceso del arrepentimiento, esta actitud de arrepentimiento es sanadora. Ahora, quiero decirte que a Dios no lo va a sorprender. Que a Dios no lo va a sorprender que recuerdes cuántos años atrás, y quizás seas una criatura y tuviste tus actos de maldad, y le digas al Señor: perdóname, Señor, eso volvió a mi memoria y yo quiero entregarlo a ti para sentirme libre, perdonado de aquello. Quiero decirte que a Dios no le va a sorprender porque Él lo sabe todo. Ahora te estaba esperando que lo confieses. Porque mientras no lo confieses van a suceder dos cosas. Una, va a mantenerse tu corazón ligado en un vínculo con ese pecado y no vas a tener paz. Pero qué bueno es cuando el maligno te acusa y trae a tu memoria los pecados y vos le podés decir: ya se lo entregué a Jesús. Él me perdonó. Como cuando alguien revuelve boletas y papeles y te los trae y vos le decís: mirá que de atrás tiene el sello, está pagado, está pagado, está pagado. Entonces eso trae otra paz. Y hay personas que necesitan este proceso de arrepentimiento consciente. Ahora, mi pedido es, por favor, no se lo cuente a todo el mundo. Por eso usted tiene consejeros. Hay ministros que tratan con los matrimonios, ministros que tratan con los jóvenes, siervos de Dios que tratan con los niños, con los adolescentes. Usted tiene líderes espirituales para pedir ayuda y dirigir su oración en esa confesión ante el Señor. Y el producto de ello es que va a traer paz a tu vida y vas a darte cuenta que ligaduras que no podías cortar antes, porque mientras no arranques la planta va a seguir dando el mismo fruto. Y el arrepentimiento es como arrancar la planta. Es arrancar de tu vida aquel pecado que te hizo tropezar una y otra vez. Quiero decirte que Jesús ya te lo perdonó. Pero vos lo tenés que arrancar porque va a volver a crecer de nuevo. ¿Te ha pasado que cortaste los yuyos del jardín y no te explicás cómo que al tiempo volvieron a crecer? Hasta que no sacamos la raíz, van a volver a nacer otra vez. Entonces hay que ir a la raíz. Por eso los encuentros son tan poderosos, cuando tenemos esos encuentros donde ministramos específica y profundamente a las distintas áreas de la vida de cada persona. Porque son momentos de abrir el entendimiento para un arrepentimiento genuino, poderoso. Hermano, arrepentimiento es cambio de rumbo, es cambio de actitud. Cuando nos hemos convertido en una dirección perdidos, y cuando aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo nos ha redarguido de nuestros pecados, cambiamos de rumbo. En vez de darle la espalda a Jesús, le dimos la espalda al pecado. Mientras sigamos abrazados con el pecado, es que no nos hemos arrepentido. Estamos asociados, seguimos asociados. Y el Señor sigue ofreciéndonos su perdón, pero no tomamos el perdón del Señor, seguimos asociados con el mal. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo, redarguye de pecado y nos lleva al campo de la justicia divina. Así que creer en Cristo, aceptar la salvación que viene por gracia y el arrepentirnos de los pecados, y aunque nosotros hemos hecho una y otra vez un arrepentimiento genérico, y los predicadores les decimos a la gente: el Señor perdonó todos tus pecados. Y es verdad, sí, perdonó todos tus pecados, pero hay algunos pecados que todavía los tenés que soltar, los tenés que arrancar.
Y nos hemos puesto de acuerdo con todo el liderazgo de la iglesia porque hemos entendido que la iglesia de Cristo está facultada para remitir los pecados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando ministramos? Lo devolvemos al remitente. Esto lo mandó el diablo, que vuelva con el diablo. Esto lo mandó las tinieblas, que vuelva a las tinieblas. Esto es maldición que alguien te tiró, que se las aguante y vuelve la maldición de vuelta al remitente. Y eso dice justamente Juan capítulo 20, versículo 23, al que le remitieras los pecados. Así que no sé, vamos a tener un correo propio, vamos a fabricar estampillas de alguna manera. Y ya tenemos listo el sellito, pic, al remitente. Entonces, ¿qué sucede cuando uno tiene esa actitud de arrepentimiento? Los siervos del Señor van a ministrarte y ayudarte a enviar al remitente. Devolvelo, no te pertenece, tu vida ya no está atada, no es prisionera del pecado. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Repasamos entonces qué hacemos para vivir en la justicia divina. Lo primero es creer en Jesús, porque lo que nos condena es la incredulidad. ¿Cierto? Creer en Jesús. Lo segundo, porque nuestra memoria, hermanos, tiene la facultad de olvidarse lo que no le gusta recordar. Pero lo tenemos que recordar. Voy a creer en Jesús siempre, voy a aceptar la salvación que es por gracia. La gracia divina es lo que me entrega, la justicia de Dios me trae gracia del cielo para que sea perdonado. Y luego comienza el proceso donde tengo que abrir el corazón y arrepentirme. Es decir, si cuando usted se acuerda de sus pecados todavía se deleita es porque no está arrepentido. Si cuando recordás tu corazón se entristece y decís, Señor, ¿cómo te ofendía? ¿Cómo te ofendía yo cuando insultaba? ¿Cómo me engranaba en la cancha y decía cualquier cosa? A ver, recordaba el domingo pasado palabras de algunos consejeros, líderes que los recuerdo con tanto amor y con tanto cariño. Yo me convertí a Cristo a los 16 años. Era un pibe, marca pibe, con todas las locuras que tiene un pibe. Me enojaba porque aunque usted no crea, yo tengo mi temperamento. No me es fácil domarlo, pero estoy ahí con él, lo tengo bajo el control del Espíritu Santo. Y cuando me enojaba me sacaba, y me sacaba mal. Y entonces están los que te dicen, ¿ves cómo sos? ¿Ves cómo sos? ¿Ves cómo sos? ¿Escuchaste eso alguna vez? ¿Ves cómo sos? Así sos vos, mirá, ¿ves cómo sos? Pero aquellos consejeros, aquellos líderes, y algunos en edad no eran mucho más grandes que yo. Apenas 1 o 2 años más habían caminado con Cristo. Y algo que traspasaba mi corazón cuando ellos me decían, vos no sos así. Acabás de zafarte, de sacarte, de decir lo que no debes, y alguien que te quiere viene y te dice, vos no sos así. Y te lleva a una realidad. Vos estás reaccionando como un prisionero del pecado, pero vos ya no sos prisionero, Cristo te ha salvado. Ya no sos alguien que vive obedeciéndole a las tinieblas, no tenés que obedecerle a las tinieblas. Ahora Dios te ha dado su espíritu. Y ni le digo los charcos de lágrimas que quedaban en el altar después en los cultos. Arrepentido. Usted conoce a su pastor como persona tranquila. Un cliente de mi hermano le decía, tu hermano tiene cara de cura. Y le decía, un día lo voy a hacer enojar. Y yo me entero y le digo, decile que no se arriesgue, por las dudas. En una ocasión ya estaba en el seminario, estaba en el instituto bíblico. Las instalaciones eran mínimas, eran muy rudimentarias. Así que en la misma estufita que estaba en el aula, con una manguera larga, la llevábamos al lugar de la ducha donde nos duchábamos.
Y yo puse la ducha ahí, mientras la estufa, mientras me fui a buscar el jabón. Y un compañero mío necesitó la estufa, vino y me la llevó. Y yo quería que me caliente el lugar de la ducha. Y él me dijo, ¿qué te crees vos, que sos el dueño de la estufa? Entonces yo fui, cuando él se metió bajo la ducha, le cerré la llave de paso. Travesura, ¿verdad? Pero en el culto de la noche no nos podíamos quedar con eso. Dos grandulones ahí abrazados, llorando, pidiéndose perdón. Porque eso pasa cuando estás en Cristo, no celebrás el pecado, te arrepentís. No sé si después hubo otra ocasión, pero él nunca más me llevó la estufa y yo tampoco se la volví a pagar. Quiero decirte que cuando te arrepentís, trae cambios de actitud. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, el cuarto paso que necesitamos dar es entregarnos al Espíritu. Necesito creer en Jesús, necesito aceptar que la salvación es un regalo divino, necesito arrepentirme de mis pecados y no basta con eso, tengo que entregarme al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. El Espíritu Santo es el que hace que sea como Cristo. Por eso yo no podía entender cuando mis consejeros me decían, vos no sos así. Y me enseñaron a mirar a Jesús. Me enseñaron a tomar el modelo de Cristo. Porque ellos estaban viendo en mí lo que yo todavía no había aprendido a ver. Y esto es lo que sucede en la vida espiritual. Siervos y siervas de Dios te van a sorprender porque ellos ven en vos lo que todavía vos no ves de vos mismo. ¿Y quién se lo dijo? El Espíritu Santo.